Buenos días, hermanos. Vamos a compartir la palabra en este día y el tema es un corazón agradecido y vamos a ir a Efesios 5:20 y vamos a estar leyendo el texto. Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites compartir tu palabra, que mm, nuestro corazón pueda recibir la palabra que tienes para nosotros, y bendícenos en este día. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a hablar acerca de un corazón agradecido. ¿Cómo es una persona que es agradecida? La palabra de Dios nos motiva a ser agradecidos, Dios nos motiva a ser agradecidos. Y vamos a ver algunos textos y vamos a compartir este texto vamos a dividir este texto en tres partes. Y dice así: dando siempre gracias. Dando siempre gracias. La primera parte, dando siempre gracias, y luego dice por todo, la segunda parte, y luego dice al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muchas veces las personas nos quedamos, ¿verdad?, con la palabra en nuestro corazón de dar las gracias, pero no somos agradecidos, no terminamos de ser agradecidos o no decimos a las personas gracias, porque muchas de las veces pensamos que los que nos rodean tienen la obligación de darnos algo o de ofrecernos algo. Y eh, como en el caso de cuando vas a un médico, vas al médico y le pagas, como le pagas por un servicio y él te atiende. Cuando vas a consulta o vas a que te operen o hagan algo, entonces la mayoría de las personas no dice gracias, ¿verdad?, al médico, sino que al contrario, le pagan y se van. Y no estamos acostumbrados a dar gracias a las personas, pero cuando damos gracias a los médicos, cuando damos gracias a las personas que nos atienden en un establecimiento, cuando le damos gracias a un empleado, a un cajero, cuando le damos gracias a alguien, yo te aseguro que tú y yo motivamos a esa persona para que haga mejor su trabajo, para que se sienta contenta, para que también ella sea agradecida, para que ella aprenda también a dar las gracias a donde quiera que compre o vaya o adquiera un servicio. También estamos acostumbrados a no dar las gracias en las iglesias a los que nos sirven, ¿verdad? Creemos que es su obligación darnos el servicio, ya sea a pastores o a ujieres o a las personas que nos atienden. De hecho, algunos incluso hasta somos groseros. Pero si, es necesario que aprendamos a dar las gracias, porque aunque esas personas tengan un deber, y sí tienen una obligación, un deber con Dios de cumplir, también es cierto que, perdón, es cierto que podemos darle las gracias y ellos se van a sentir motivados a hacer mejor su trabajo. Estamos acostumbrados en nuestros hogares a recibir de nuestros padres todos los beneficios, pero muchas veces no damos las gracias porque sentimos que es una obligación de los padres ofrecernos todo lo que ellos hacen por nosotros. Y efectivamente hay una obligación, pero hasta cierta edad es una obligación en cualquier país y en cualquier lugar. En muchos lugares, inclusive en los judíos, hasta los 12 años los jóvenes son adultos y tienen independencia. A los 10, 15 años, 14, 15 años o 16 en Estados Unidos, y en otros países hasta los 18 años tienen esa obligación. Y entonces se convierte en una obligación, pero también es muy bueno y gratificante que una persona dé gracias a sus padres, a las personas que le rodean, a sus hermanos, cuando le hacen un favor, a la persona que está cerca de ellos, que hace un servicio para ellos, aprender a dar gracias. Ahora, el valor es un valor el ser agradecido, y eso se aprende en casa. En casa debemos de enseñarles a nuestros hijos a ser agradecidos, no solamente con nosotros, sino con las personas que les ofrecen algún servicio fuera de su casa, algún favor, que hacen algo por ellos. Y por lo menos de mi parte, yo siempre le pido a mis hijos que me den un beso cuando les cocino, cuando les hago algo. Pues me gusta que me den un beso, y yo siento muy gratificante que ellos me den un beso, porque siento que me agradecen de esa forma, me agradecen lo poco
¿verdad? Que puedo hacer por ellos. Y me da mucho gusto que lo hagan porque me siento que son agradecidos. Entonces, no les cuesta nada a ellos, para mí es muy gratificante y yo creo que si hacemos de esto una costumbre sana, sería muy beneficioso para las relaciones en los hogares, en las iglesias, en los trabajos, en cualquier lugar donde alguien dé gracias por lo recibido. Mm, También, también dice aquí el texto que siempre debemos de dar gracias. El primer punto. Vamos a separar este texto en tres partes, un sermón textual, y vamos a hablar acerca de dando siempre gracias. Y vamos a ver que es muy importante que siempre estemos dando gracias, siempre. Dice, Dios nos exhorta para que demos gracias siempre. Entonces, cuando habla de esta palabra siempre, está hablando de que en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar donde tú te encuentres, en toda circunstancia o motivo que estés pasando, en todo momento por el que tú estés pasando, deberíamos de ser agradecidos y dando siempre gracias. En cada momento, en cada circunstancia, debemos de dar gracias. Y vamos a ver un pasaje de la Biblia donde el Señor nos exhorta para que demos las gracias y vamos a ver ahí en Daniel capítulo 6, versículo del 3 al 11 y luego el versículo 13. Y vamos a ver ahí Daniel que Daniel se encontraba en esta situación y Daniel aprendió a dar gracias siempre, siempre daba gracias. Y vamos a ver la cita bíblica, aquí está en Daniel capítulo 6, versículo del 3 al 11, yo lo voy a leer. Dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí hay un conflicto en la vida de Daniel. Resulta que el rey Darío amaba a Daniel y lo apreciaba mucho porque tenía un espíritu superior a todos los demás líderes que tenía en su reino. Pero lo puso sobre todos su población, que era los políticos de ese entonces de Darío. Y entonces los puso como jefes, él siendo un extranjero, como jefe de los mismos de su país. Y entonces los sátrapas, los líderes que estaban ahí políticos, se enojaron, se ofendieron, se sintieron ofendidos porque Daniel, que era extranjero y además no era idólatra como ellos, fue puesto encima de ellos. Se molestaron, se enojaron, se pusieron de acuerdo y no le encontraban ninguna falla, no le encontraban ningún error, no le encontraban ningún vicio. Entonces ellos tramaron una forma para poder dañarle. Y entonces dice que hicieron un edicto para que en 30 días, si alguien le pedía alguna cosa a otro dios que no fuera el rey, fuera echado al foso de los leones, sabiendo ellos que Daniel
todos los días abría las ventanas de su casa que daban hacia el templo de Jerusalén y él clamaba a Dios. Dice que oraba 3 veces al día. 3 veces iba a su lugar donde él oraba, abría las ventanas y oraba a Dios. Y luego ellos sabían esto, entonces era la única manera de poder encontrarle un error, y el rey, sin darse cuenta, porque ellos le mintieron, les dijeron todos los sátrapas. Entonces era mentira porque no estaba incluido Daniel. Entonces no estaban todos, pero ellos engañaron al rey. El rey firmó el edicto porque el rey apreciaba a Daniel y no quería que esto pasara. Y entonces, pero él firmó inocentemente el edicto, y entonces ellos fueron a acusar a Daniel delante del rey. Y le dijeron en el 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición a su Dios. Entonces, primero le dijeron, no lo trataron como gobernador a Daniel o como líder fuerte arriba de ellos, sino que dijeron el cautivo, el esclavo que tú tienes, no te obedece, no te respeta. Lo quisieron poner en mal con el rey. Y entonces dice, ahora tiene que ser echado al foso de los leones. Y el rey le pesó en su corazón y le dolió y no hallaba cómo resolver el problema. Dice que hasta la puesta del sol estuvo trabajando para poder liberarle, pero dice que todos le dijeron, no se puede abrogar, no se puede quitar. Entonces el rey mandó que lo trajeran y fue echado al foso de los leones. Pero a mí lo que me sorprende es el versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas, se arrodilló, dice, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Él se enteró del edicto, él vio que estaba en un conflicto, él vio que por esa petición, por esa oración, por esa acción de gracias que él hacía diario, por esa alabanza a Dios que él hacía, porque él se buscaba a Dios todos los días, 3 veces al día, iba a tener un problema, un conflicto y iba a ser muerto, iba a ser echado al foso de los leones. Pero aún así, en esa circunstancia, él abrió las ventanas para que todos lo vieran como siempre lo hacía, dio gracias a Dios y dice que como lo solía hacer antes. O sea, Daniel siempre estaba dando gracias a Dios. Daniel siempre estaba orando y siempre estaba dando gracias a Dios. Y aún en el conflicto, él dio gracias a Dios, como lo solía hacer antes. Entonces nosotros necesitamos aprender que no solamente en el tiempo bueno, en el tiempo donde todo está perfecto y maravilloso, debemos de darle gracias a Dios, y qué bueno que le damos gracias a Dios, que en las cosas buenas le demos gracias, ¿verdad? Que nos acordemos de darle gracias a Dios en todas las cosas que hacemos y que nos salen bien, pero es muy importante que en el tiempo de la prueba, en el tiempo difícil, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la soledad, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la angustia, en el tiempo en que estamos privados de nuestra libertad, en el tiempo en que somos perseguidos, en el tiempo que estamos sufriendo, también aprendamos a darle gracias a Dios. Que aprendamos a darle gracias a Dios, porque se aprende. Este valor se aprende. Que cuando venga el tiempo de la persecución, porque va a venir el tiempo de la persecución, algunos ya hemos pasado por tiempos de persecución, y en todo el planeta, dice el apóstol, se va a cumplir este tiempo de persecución. Entonces, que cuando venga este tiempo de persecución, en lugar de rajarnos, en lugar de hacernos para atrás, en lugar de decir, no, ya no quiero ser cristiano, porque a mí llorar y sufrir, en lugar de eso, podamos abrir las ventanas de nuestra casa y que todos puedan ver que nosotros de cualquier manera le seguimos a Jesús, amamos a Jesús y somos agradecidos con Él. Y por el tiempo de la prueba y por el tiempo de sufrir y por el tiempo del dolor y por el tiempo difícil, el desierto que estemos pasando, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Que no somos de los que se rajan, de los que se niegan a Jesús, de los que se quedan atrás y dicen, no, yo no, porque ya me fue mal y Dios no me oye y no me escucha, sino que vamos a darle gracias a Dios. Y aquí está Daniel dando gracias a Dios en medio del conflicto. Esto es dando siempre
gracias. En todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo le alabaré, dice el salmista. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 también nos exhorta el Señor a esto. Y dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. En todo, por todo. Es la segunda frase de este texto de Efesios. Ahí en Efesios dice, dando siempre gracias por todo. Entonces aquí en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, por todo. Por todo, en todo, por todo momento, por todo vamos a dar gracias a Dios. En toda circunstancia, en todo momento vamos a dar gracias a Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que en Cristo Jesús demos gracias. Demos gracias por todo. Entonces, damos siempre gracias a Dios. Siempre vamos a estar dando gracias a Dios. Ahora, en todo y por todo. Por todo vamos a dar gracias a Dios. Dimos gracias a Dios en todo momento. Ahora, por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, vamos a dar gracias a Dios. ¿Ok? Así como Daniel dio gracias a Dios en todo momento, ahora vamos a dar gracias por todo lo que tengamos o por lo que no tengamos, por lo que recibimos y por lo que no recibimos, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en la palabra que Dios siempre contesta, pero a veces nos dice no. Entonces a veces nos dice, cuando pedimos algo, nos dice no, no te lo voy a dar. Y Él sabe por nuestro beneficio por qué no nos lo da. Entonces aún en eso, cuando no tenemos las cosas, cuando no recibimos la respuesta a nuestras oraciones, cuando no son contestadas, cuando Dios nos dice no, también debemos de ser agradecidos por todo, ¿verdad? Porque como tú y yo como padres, hay ocasiones en que les negamos las cosas a nuestros hijos por su propio bien, no para dañarlos. Entonces no es el momento adecuado. No están en la madurez idónea, no se pueden hacer siempre todas las cosas, pero lo haces por su bien. Es igual, entonces nosotros tenemos que aprender no solo a dar siempre gracias, sino por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que Dios nos da y por lo que no nos da. También debemos de aprender a dar gracias, ¿verdad? Debemos de aprender a dar gracias. A veces no es difícil, es difícil dar gracias a Dios por los problemas, ¿verdad? No des gracias a Dios por los problemas, da gracias a Dios por las fuerzas que te da en los problemas. Da gracias a Dios porque Él se va a glorificar, porque Él va a exaltarse, da gracias por la forma en que te va a sacar del problema. Da gracias por lo que Él va a hacer, cómo lo vas a conocer, cómo vas a conocer su grandeza, porque no sé cómo, pero Dios de una manera sorprendente y maravillosa te saca del problema, te saca del apuro, te saca de la necesidad. Nosotros hacemos de nuestras vidas un desorden, pero viene Dios y Él arregla todo en un instante de una forma sorprendente. Él pone todas las piezas en su lugar y las arregla. Entonces da gracias a Dios por todo lo que Él va a hacer y de la forma como lo va a hacer para poder librarte y sacarte adelante de cómo te va a sanar o cómo te va a bendecir, cómo te va a ayudar en el problema y las circunstancias. La Biblia dice ahí, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones con ruego y con acción de gracias. O sea, todavía no recibes la contestación, no recibes la respuesta de tu problema, pero dice, ya da gracias. Tienes que dar gracias antes de que recibas tu respuesta, porque Dios te va a responder, sea cual sea su respuesta, Él te va a responder, sí o no, siempre nos responde. Dice entonces, desde entonces, antes en tus peticiones, cuando las hagas, dice, da gracias. Gracias a Dios por todas las cosas que suceden en nuestra vida. Gracias a Dios por cuando el pueblo judío fue movido de Egipto a la tierra prometida, pasó por desiertos y pasó por circunstancias difíciles, pero la Biblia dice que era necesario que pasara por el desierto para que aprendiera a pelear, aprendiera a ser un guerrero. Entonces, yo muchas veces le doy gracias a Dios porque Él me movió cuando yo era muy joven, cuando éramos muy jóvenes nosotros,
mi esposo y yo y mis hijos, nos movió siendo muy jóvenes a otra tierra, nos mandó de misioneros a trabajar a otro lugar, y yo le doy muchas gracias a Dios porque aunque pasamos muchas cosas difíciles, también muchísimas cosas buenas y recibimos pruebas, pero también muchas bendiciones. Le doy gracias a Dios porque como yo me gozo, cómo aprendimos a madurar, cómo aprendimos a crecer, cómo aprendimos a conocer a Dios, a estar firmes en la fe. Aprendimos tantas cosas hermosas, sucedieron tantas cosas maravillosas en medio de lo difícil, y yo le doy tantas gracias a Dios. Gracias, Dios, gracias por habernos movido, por habernos sacado de donde nos sacaste, porque si no hubiera sido así, no hubiéramos podido estar hasta donde estamos, no hubiéramos podido crecer hasta donde crecimos, no hubiéramos podido conocerte como te conocemos tan de cerca, experimentado todo lo que hemos experimentado de la mano de Dios y cómo hemos visto su poder, su gloria, su misericordia, su provisión. El Señor dice: hasta las canas yo te voy a sustentar, hasta la vejez, y así ha sido. Dios ha sido maravilloso. Entonces, gracias, Dios, gracias porque me sacaste de mi tierra, y aunque al principio yo lloraba y era un dolor muy grande haberme separado de mi familia porque estaba muy acostumbrada a ella, no podía entender el motivo, no podía entender las circunstancias, no podía entender los motivos de Dios para hacerlo, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que Dios quería hacer crecer mi carácter, quería enseñarme su poder, quería mostrarme su gloria, quería que yo pudiera crecer en fe y que mis hijos pudieran lograr muchas otras cosas que si se hubieran quedado allá no hubieran logrado. Entonces, gracias, Señor, porque nos mueve. Gracias al Señor porque nos cambia de territorio. Y muchos no queremos salir de donde estamos, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene que hacer algo en la ciudad para poder movernos. Y gracias a Dios porque nos mueve. Gracias a Dios hoy porque me tiene en esta ciudad también, porque me movió a este lugar. Gracias, Dios, porque me moviste. Tú sabes por qué lo hiciste y te agradezco profundamente el que lo hayas hecho. Es muy importante que por todo demos gracias a Dios. Recuerdo a Job también cuando estaba todo enfermo y todo roñoso. Él le dio gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. El punto número 3 es al Dios creador. Dando siempre gracias a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Dice el texto en Efesios 5:20. Entonces, al Dios creador. Vamos a leer Isaías 40 versículo 12. Y vamos a ver que es muy importante que aprendamos a dar gracias a Dios. Isaías 40:12 dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos. ¿3 dedos? Sí, 3 dedos así, 3 dedos así, no sé, 3 dedos de Dios. Con 3 dedos, Dios juntó el polvo de toda la tierra. Imagínese usted, 3 dedos de Dios agarrando todo nuestro planeta, formando todo nuestro planeta. Todo. Él con 3 dedos es suficiente para formar la tierra que nosotros vemos que para nosotros es gigantesca. Totalmente gigantesca. ¿Y cuánto necesitaríamos para recorrerla toda y conocer toda nuestra tierra? Todo el mundo que nosotros conocemos como tierra. Entonces, pero vea, Él 3 dedos utilizó solamente 3 dedos para formar la tierra. Dice: pesó los montes con una balanza. Imagínense nada más la balanza que tiene Dios para pesar un monte. Monterrey está rodeada de hermosos cerros, de hermosos montes, de hermosas montañas. Cerros, no, perdón, montañas. Como Jerusalén tiene montañas alrededor de ella. Esta ciudad es hermosísima y tiene unos montes maravillosos, preciosos. Imagínense, cada monte fue pesado en una balanza de Dios para que tuvieran el peso idóneo, exacto, para que no se movieran de su lugar y estuvieran acomodados en su mismo lugar. También recordemos el mar. No sé si usted alguna vez ha ido a la playa y se ha parado al frente del mar. Yo me he parado enfrente del mar y lo veo tan inmenso, veo las puestas de sol, veo cuando sale y entra el sol y le agradezco a Dios y le digo: gracias, Dios, por el mar, gracias. Meto mis pies en la arena y la suavidad de la arena
lo hermoso de sentir el mar, el agua, el privilegio de estar ahí. Yo recuerdo que cuando éramos niños y nos enfermábamos de la tos, bronquios o algo, mi papá nos levantaba temprano y algunas veces nos llevó a tomar buches de agua al mar y decía que con eso nos sanábamos. Pero hoy que conocemos, que los que hemos ido a la escuela y que conocemos o que escuchamos o que leemos o que estudiamos acerca del mar, nos damos cuenta todo lo que el mar contiene. Y yo he escuchado mucho últimamente a muchas personas que están en los youtubers y muchos videos, muchos estudios y enseñanzas y todo esto, que dice que el cloruro de magnesio y el bromuro de magnesio, el sulfato de magnesio son muy buenos para que uno los tome, que compre uno de esos frascos de magnesio y que uno los tome y los adquiera, porque dice que contiene muchas sales minerales en donde se encuentra todos los beneficios para que usted se rejuvenezca, para que usted esté fuerte, para que usted esté sano, para que funcione muy bien su cuerpo, su cerebro y bueno, infinidad de cosas para que usted esté completamente bien. Pero entonces yo recuerdo que mi padre nos llevaba allá a la playa y nos hacía tomar un trago de agua y en verdad es cierto, sí sanábamos. ¿Sabe qué es lo que contiene el mar? El mar que Dios creó, lo que más contiene es cloruro de magnesio, bromuro de sodio, cloruro de sodio. Tiene cloruro y minerales a puños, tanto que los científicos aseguran que en el mar se encuentra la totalidad de los elementos de la tabla periódica. Eso es lo que se sabe del mar, ¿verdad? Entonces yo me sorprendo de cómo Dios y el mar, el 97% del mar contiene... más bien, el mar contiene el 97% de toda el agua que se encuentra en la hidrosfera. Entonces, de todo lo que es agua, el mar lo contiene. Entonces, imagínense nada más pararse enfrente del mar y decirle gracias Dios por este mar tan completo, porque tú te bañas ahí, te rejuveneces, porque tú tomas buches de agua, te rejuveneces, porque tú contiene todo lo que la tabla periódica los elementos tienen. Y me sorprendo de cómo es Dios de maravilloso. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por el agua? Y luego Dios nos la manda. Y luego también hay lluvia, y si no hubiera lluvia no se llenaran nuestras presas de agua, y si no hubiera agua no hubiera producción en la tierra, no hubiera alimento en la tierra, moriríamos de sed, porque también hace falta el agua dulce. Y entonces con una mínima parte de agua dulce en el planeta, Dios sostiene a toda la humanidad y alimenta todas las plantas y riega toda la tierra. Y yo me sorprendo de cómo hay personas necias que puedan decir que Dios no existe, cuando ahí está la creación hablando de un poder majestuoso y de un ser increíble que crea todas las cosas para nuestro beneficio. Cuando vayas a la playa, la próxima vez, párate en el mar, observa todo lo bello que es y reconoce todo lo que contiene. Échate unos buches de agua y luego dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No tienes que comprar, fíjate, los que viven en el mar no tienen que comprar el cloruro de magnesio, no tienen que comprar nada de magnesio, porque ahí en el mar está todo los compuestos minerales que necesita nuestro cuerpo. Tanto que se dice que nuestro cuerpo, los fluidos de nuestro cuerpo son muy parecidos a los fluidos del mar. Entonces, imagínate nada más, echarte un buche, con eso tienes. Bueno, entonces continuamos. Necesitamos aprender entonces a ser agradecidos, dando siempre gracias por todo, y al Dios creador. Él con tres dedos. Quiero leer de nuevo. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Con el hueco de su mano midió todo el mar. El 97% de las aguas de la tierra, todo el mar con el hueco de su mano. Imagínate nada más qué increíble Dios tenemos. Y los cielos con su palmo. Con esta parte de aquí del palmo, Él midió los cielos. Y luego dice, y con los tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados.
Qué hermoso. Qué hermoso es Dios. Todo esto, entonces este Dios merece que nosotros le demos las gracias. Este Dios creó todo para ti, para mí. Y luego lo más hermoso es que dice que nos creó para su alabanza. Imagínate nada más. Entonces yo no entiendo por qué, cómo los necios dicen no hay Dios. No entiendo, no puedo entender. No ven lo que está a su alrededor. Lo que pasa es que su soberbia les impide ver la creación de Dios. Su soberbia les impide. Su orgullo, su soberbia, su vanidad, su autosuficiencia, su autocomplacencia, de que ellos se quieren sentir que ellos son, ¿verdad? Dioses, su autocomplacencia, su ceguera espiritual les impide ser agradecidos porque ellos en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, en su autosuficiencia, no reconocen que hay un creador de todo lo que existe a su alrededor, de todo lo bello que hay, de los pájaros, de todo lo que existe. Yo pudiera mencionar todo, pero tú lo sabes porque tú lo ves todos los días. Entonces no tengo que mencionar todo lo creado porque ahí está. Y entonces, ¿cómo el necio, el terco, la persona soberbia y vanidosa no puede reconocer y no puede dar gracias a un Dios creador? Porque él mismo está lleno de la soberbia, ¿verdad? Él cree que todo es por su esfuerzo, porque él trabaja por su esfuerzo, por su capacidad, por su intelecto, por lo que él tiene, por lo que él hace. Pero en realidad yo recuerdo ese pasaje que dice la Biblia que había un hombre que dijo, voy a llenar mis graneros y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a construir y voy a hacer mil cosas y voy a guardar dinero para cuando yo sea viejo y yo voy a hacer, ¿verdad? Voy a ser rico, voy a hacer negocios, pobrecito. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, necio, ¿no sabes que esta noche todo lo que has construido y lo que has hecho y todo lo que pienses hacer de nada te va a servir porque esta noche te vas a morir porque vengo por tu alma? Entonces, Dios tiene la última palabra hasta del tiempo en que tú respiras. ¿Por qué no darle gracias a Dios hasta por el respiro? Respiramos por la gracia de Dios. Y por ese respiro, cada mañana dale gracias porque respiras. Porque hasta respirar es una oxigenación para el cerebro. Tú respiras profundo y entonces tu cerebro se oxigena y por si no lo sabes, tus células también, y con el oxígeno, tus células se rejuvenecen, se recuperan, se sanan. Entonces tenemos que aprender hasta respirar, ¿verdad? Y darle gracias a Dios porque nos permite respirar cada día. Los necios no pueden ser agradecidos. Así que si tú no eres agradecido, posiblemente seas un necio. Las personas que piensan que ellos pueden en sus fuerzas, los soberbios, los altivos, no son agradecidos. Pero Dios quiere un pueblo agradecido. Dios quiere que aprendamos a dar gracias. Vamos a ver Colosenses 3:17 y vamos a ver. Dice así, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Cristo. ¿Cómo quiere Dios recibir las gracias? Por medio de Jesús. Entonces, vamos a darle gracias a Dios Padre por medio de su Hijo que dio su vida por ti, por mí, que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos darle gracias. Por medio de Jesús le podemos dar gracias, porque antes de Jesús no podíamos acercarnos a Dios porque el Padre no nos escuchaba, pero ahora podemos llegar al Padre por medio de Jesús, porque por medio de Cristo Dios abre sus oídos y nos oye, porque por medio de Cristo es cubierto nuestro pecado. Ahora, otra cosa muy importante que yo quiero enseñar son los resultados del agradecimiento. Hay 3 resultados de ser agradecido y esto es muy evidente en las personas que son agradecidas. Son 3 resultados. Vamos a ver Lucas 7, capítulo, versículo del 36 al 43. Lo voy a leer rápidamente y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora o prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo,
que se le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Hasta ahí vamos a dejar. Y ahorita seguimos leyendo. Fíjese nada más, está una mujer, entra una mujer a donde está Jesús comiendo con un hombre religioso, y entonces esta mujer trae un perfume de alabastro, es un perfume caro. La palabra de Dios en otras partes de la Biblia dice que costaba el salario de un año de los trabajadores. Imagínense nada más, todo un año juntando esta mujer para comprarse un perfume tan caro, pero ella no le importa, ella trae ese perfume y lo primero que hace esta mujer es que se pone a los pies de Jesús, se pone a los pies de Jesús. Se pone a los pies de Jesús, luego rompe el perfume y le pone el perfume en la cabeza a Jesús, y luego se lo vacía sobre los pies y empieza a llorar y a enjugar los pies del maestro, y empieza a ungir los pies y no cesa de llorar, y luego besa los pies de Jesús. Imagínense nada más, los pies de aquel entonces, unos pies que no están lavados, unos pies que necesitaban ser lavados, y cuando llegó a la casa del fariseo no fueron lavados, porque era la costumbre lavar los pies, pero no se los lavaron. Y la mujer esta estaba tan agradecida con Jesús porque él posiblemente la había mirado con misericordia, posiblemente ella ya lo conocía, definitivamente ella ya lo conocía, porque él ya llegó directamente a Jesús, ella ya había recibido el amor de Jesús, ya había recibido el beneficio de Jesús, ya había recibido todo el amor que Jesús puede dar, porque ella llegó segura a romper su frasco y vaciarlo sobre Jesús. Entonces ella perfumó toda la casa en ese momento. Y fíjense, besó los pies cuando los pies estaban sucios, llenos de tierra, de lodo. No había zapatos como hoy, botines, botas, calcetines, sino que, y aún así nos duelen, nos sudan, están mal, pero a ella no le importó nada. Hay tres respuestas, tres aspectos de un corazón agradecido. El primero, nos rendimos a Dios. Nos rendimos totalmente a Cristo, en totalidad a Cristo nos rendimos a Él. Esta mujer se rindió a los pies de Jesús, se rindió a los pies de Jesús. Nos rendimos a los pies de Cristo, en una entrega total. Porque sabemos de quién viene la ayuda, porque sabemos que sin Él no podemos, porque reconocemos que necesitamos la ayuda de Cristo, porque reconocemos que Él dio su vida por nosotros. Nos rendimos a Jesús porque le reconocemos como Señor de nuestras vidas. Nos rendimos a Él porque sabemos lo que Él hizo, la obra que hizo, lo que Él puede hacer y lo que sigue haciendo y lo que hará por nosotros. Nos rendimos a Él. Cuando hay un corazón agradecido hacia Dios, la gente se rinde a Cristo. No puede hacer otra cosa más que rendirse a Él. Cuando oímos el mensaje de salvación, que Cristo murió, nos rendimos a Cristo cuando somos agradecidos. Cuando la gente no es agradecida, le vale. Cuando la gente no es agradecida, le importa poco. Es más, no quiere escuchar de Dios, ni de Cristo menos. Y lo puede oír y saber que Cristo hizo todo lo que hizo, pero no le importa, porque no tiene un corazón agradecido, porque esa persona no es agradecida, porque no ha aprendido el valor del agradecimiento. Se acabó la luz. Entonces, necesitamos aprender a ser agradecidos, porque cuando una persona es agradecida, se rinde a Cristo. El segundo resultado es que da.
Esta mujer rompió lo más valioso, rompió lo que más tenía de caro en su casa. ¿Qué era lo que más caro? Ella buscó que tengo algo que valga la pena darle a Dios, mi perfume que tengo juntando con mi salario por un año. Me ha costado mucho, no, me gusta tanto, lo valoro tanto. Eso es lo que le voy a dar. Cuando nosotros somos agradecidos, somos dadores. Damos, no nos cansamos de dar, queremos dar más, queremos dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra pasión, todo se lo queremos dar a Dios, todo queremos darle a los que nos rodean. Cuando amamos a la novia, cuando amamos a la esposa, cuando amamos al esposo, le damos, cuando amamos a los hijos, damos y damos. Y cuando amamos a Dios, le damos toda nuestra vida. Toda es tuya, Señor, mi vida es tuya, todo es tuyo. David dijo: de lo recibido de tu mano te doy, yo no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano es que yo te doy, porque tú me has dado todo, Dios, le dijo David. Entonces, la persona que es agradecida da, tiene un corazón generoso. Entonces, Vea cómo ella rompió todo su perfume. Y luego vinieron los que les interesa el perfume, ¿verdad? En otro pasaje habla del mismo pasaje, dice, y que dijeron: pero ¿cómo se va a gastar ese perfume en los pies de Jesús, ahí en la cabeza de Jesús, a remojar a Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué se va a gastar en él? ¿Por qué? ¿Por qué no usar el dinero en los pobres? Pero dice, porque robaban del dinero. Entonces, fíjese nada más, un corazón, ahí estaba Judas, no era agradecido, y lo que hizo fue entregar a Jesús. Las personas que no son agradecidas son traidoras. Las personas, eres un traidor, eres una persona que no eres agradecida. Los traidores no son agradecidos. Yo aprendí eso en la vida, aprendí eso. Una persona que no te agradece, tarde que temprano te va a traicionar. Y sí, así fue, efectivamente, siempre te traicionan. ¿Por qué? Porque no son agradecidos, no tienen el valor del agradecimiento. Todo lo que has hecho, o lo que hiciste, o lo que pudieras hacer, no vale para las personas que te traicionan, porque ellos son traidores, no son agradecidos. Pero las personas agradecidas nunca dejan de dar. Esta mujer rompió lo más valioso que tenía y se lo dio al maestro. Y lo mejor que puedes hacer es darle a Cristo lo que tienes, tus talentos, tus dones, tu tiempo, tu amor, tu pasión. Es lo mejor que puedes hacer. Todo lo que tengas. Tu dinero, Dios lo multiplica. También hay otro resultado. Primero se rinde, luego da. El tercero es que adora. Ella besó los pies de Jesús, estaba adorándolo, se rindió a sus pies, después besó sus pies, con sus lágrimas lloraba, adoraba al maestro misericordioso, bondadoso, que la amaba y que la perdonó, tanto que el fariseo criticó a Jesús y dijo: ¿cómo? Si este de verdad fuera quien dice que es, ya se hubiera dado cuenta quién lo está besando. Pero Jesús, que conocía los pensamientos, le dijo: Simón, te estoy escuchando. Había un deudor. Había dos deudores, dice, y a uno le fue perdonada una deuda muy grande y a otro le fue perdonada una deuda muy chica. ¿A quién crees? ¿Quién crees que estaría más agradecido? ¿Quién crees? Pues el de la deuda grande, dice él. Pues eso es lo que le pasó a esta mujer. Tú eres el de la deuda pequeña, porque la deuda que te perdoné es pequeña. No me amas, no me agradeces tanto como esta mujer. Yo llegué a tu casa, dice así, respondiendo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los secó. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque a quien más se le perdona es quien más ama. Qué tremenda lección. Cuando llegó el maestro, Simón, el religioso, no le pudo dar un lebrillo para lavarle sus pies. Y no le importó lavar los pies de Jesús. No era agradecido. Ni era agradecido, ni era un hombre atento, ni le preocupaba que Jesús viniera con sus pies sucios. La costumbre era que a cualquiera, no solamente a Jesús, a cualquiera lavar los pies, pero él no era atento, era un orgulloso que estaba sentado, esperando recibir en lugar de dar. Entonces este hombre no le lavó los pies y Jesús le reclama.
Y le dice, esta mujer me ama más que tú. Y esta mujer está más agradecida que tú, porque la deuda que le perdoné era más grande y tú no valoraste el perdón que yo te di. Y vea lo que le dice, no lavaste mis pies, no me diste beso y no me recibiste con un beso. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, porque era la costumbre, ungir la cabeza con aceite. Entonces, qué hermoso es cuando la gente aprende a ser agradecido. Esta mujer adoró a Dios besándole los pies, pero yo quiero que veamos todavía besándole los pies. Bueno, hay otro pasaje donde habla acerca de que, vamos a leerlo. Lucas 17. Todos conocemos este pasaje. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer unos versículos. Eran 10 leprosos, vinieron a Jesús. Jesús los mandó al sacerdote. Cuando iban durante el trayecto fueron sanados. Y dice la palabra de Dios que solo regresó uno solo para darle gracias. Solo uno regresó para darle gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Una persona agradecida es una persona que adora a Dios, que le da gracias, que lo adora. Dice, a gran voz volvió a glorificar a Dios, a darle gracias. Gloria a Dios que me sanó. Y se postró rostro en tierra. Esto es, se adoró. Dice, dándole gracias. Y era extranjero. Era un samaritano. Pero este hombre volvió. El tercer aspecto es adorar. Una persona agradecida adora. Este hombre regresó. Estoy sano, no tengo la lepra. Y ya no fue hasta allá, hasta con el sacerdote se regresó a darle gloria a Dios, así a gritar, estoy sano, a darle gloria a Dios, a exaltarlo, a postrarse, dice, delante de Jesús. Y entonces le dio las gracias. Y Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús esperaba que los 10 regresaran. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántas veces Jesús se preguntará, bueno, no salvé a miles de personas? ¿No hice esto por miles de personas? ¿Dónde están los demás? Los domingos, cuando está ahí él preparando una fiesta grande en su iglesia y esperando que lleguen todos a alabarlo y a darle gracias y a honrarlo y a exaltar su nombre y a agradecerle y a adorarlo. Es el día en que se reúne la iglesia, es el día en que lo adoramos, es el día en que el Padre le hace fiesta al Hijo y los convidados a la fiesta no llegan. Y Jesús dice, ¿y dónde están todos los que sané? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros que sané, que ayudé, que bendije, que consolé, que abracé, que di mi vida por ellos, que los salvé, que les permití entrar al reino de los cielos, que por mí pueden entrar a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Dios, Cristo, está esperando la adoración de aquellos a los que Él les hizo un milagro, un beneficio y a los que salvó. Yo no entiendo cómo personas que Cristo transformó, ya las transformó, las cambió. De prostitutas las hizo siervas de Dios. De borrachos los hizo siervos de Dios. De homosexuales, de pecadores los hizo siervos de Dios. Y después, con una facilidad, después de que Dios los transformó y los bendijo y les dio voces y los hizo predicadores y los hizo hombres con cualidades extraordinarias y los ungió y los hizo príncipes y princesas en el reino de Dios, ellos con la facilidad del mundo el día de mañana dicen, ya no voy a seguir a Cristo, ya no voy a ser cristiano. No entiendo. Jesús tampoco lo entiende. Aquí está Jesús preguntando, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están? Yo esperaba 10. No pudo haber, nada más este extranjero regresó, los de mi pueblo, ¿dónde están? Jesucristo está esperando que los otros, a los que Él les hizo el milagro también, vengan y le den gracias y le adoren. Bendito sea tu nombre, Señor. El agradecido da gracias y adora, porque sabe de quién recibió el beneficio. Reconoce al dador y adora. Solo los ingratos dejan a Cristo. Solo los ingratos
no alaban a Dios. Solo los ingratos no adoran a Cristo. Solo los ingratos no se postran delante de Él. Solo los ingratos no buscan su rostro. Solo los ingratos no van a adorar a Dios. Solo los ingratos se olvidan de lo que Dios hizo. Se olvidan de lo que Dios realizó en sus obras. Pero si todo lo que tenemos viene de Jesús, todo lo que tienes, tú que te has apostatado de la fe y te has regresado del camino, Dios te dio tu trabajo. Cuando estabas en necesidad y querías trabajo, te lo dio. Y después tan fácil dijiste, ya no quiero seguir a Jesús. Ahora voy a seguir otro evangelio que me enseñaron, un evangelio diferente, un evangelio que no era el evangelio de Cristo. Vino otro y no te dio nada, pero te convenció y te sacó de adorar a Jesús. Y no entiendo. Y Jesús está esperando que tú regreses a adorarlo. Todo lo que tienes a hoy, aquel que abandonó a Jesús, todo lo que tiene es de Cristo, y un día le será quitado. Un día le será quitado porque es de Cristo y no le pertenece. Cristo se lo dio. Hay una alabanza que me gusta mucho que canta el hermano Alejandro del Bosque, que dice: una vida no basta para regresar a ti al menos un poco de lo que tú me diste a mí. ¿Cómo puedo pagar un segundo de eternidad? Y eso me impresiona mucho porque Dios dice que Él, por medio de Cristo, nos ha dado la vida eterna. Y entonces, ¿con qué pagas? ¿Con qué pagas la eternidad que Dios te va a dar? ¿Con qué? Un segundo no tienes el dinero para pagarlo. Un segundo no tienes dinero para pagar un segundo de eternidad con Dios. Pero Él te va a dar toda la eternidad con Él. Y no podemos ni pagar un segundo menos la eternidad. Y sin embargo, no, aún así no somos agradecidos. Somos ingratos. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. Dios quiere que aprendamos a darle gracias. Dios quiere que nos rindamos a Él, que le demos todo a Él y que le adoremos. Yo te invito, hermano, a que hagas esto. Vamos a rendirle nuestro ser. Ahí donde estás, si tienes algún problema, alguna circunstancia difícil, si estás pasando por una enfermedad, si ya no puedes más, si estás solo, cansado, triste, angustiado, si estás pasando por un desierto, todo lo peor te esté pasando, póstrate. Tírate en el piso ahí de panza, póstrate delante de Dios y dile: Señor, hoy quiero rendirme a ti. Yo reconozco que solo tú, Señor, me das todo lo que tengo, y te doy gracias por lo que poseo. Te doy gracias desde el momento en que estoy respirando, porque me puedes quitar ese respiro y no dármelo más. Pero gracias por la oportunidad de vivir. ¿Para qué vivo? Para agradecerle a Dios. Y dile: gracias porque puedo respirar, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por ese esposo difícil que Dios te dio, porque te lo dio porque lo necesitas, porque Dios quiere transformar tu carácter y tu vida. Gracias por los hijos, gracias por la hermana, gracias por los padres, gracias por los vecinos, gracias por los hermanos en Cristo, gracias por la iglesia donde estás, gracias por el lugar donde estabas en la iglesia, porque al rodeado de esas personas donde estabas, Dios estaba moldeando tu carácter y estaba haciendo una obra perfecta. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los pastores, gracias por los gobernantes. Estamos muy acostumbrados a criticar. Estamos critique todo. Y a quien estamos criticando es a Dios. Primero ayunamos y oramos para que pusiera un gobernante. Luego Dios lo pone y lo criticamos. Y estamos critique, juzgue. En lugar de orar, interceder y dar gracias a Dios. Siempre debemos de dar gracias a Dios en lugar de quejarnos. Y pedirle perdón a Dios. Definitivamente, cuando el Señor me dio este sermón, me lo dio primero a mí, para que yo pudiera ver todo lo que Él me da, y para que yo aprenda a ser agradecida, y para que yo le pida perdón a Dios por lo que me quejo, y por cuando estoy quejándome. Dios dice: necesitas agradecer más que quejarte, necesitas aprender a agradecer. Y tengo que agradecer, y tengo que darle gracias a Dios, y tengo que aprender a tener este valor en mi vida. Así que yo te invito a que tú le des gracias. Póstrate donde estás, no te quedes parado, ríndete a Él. Aquí estoy en totalidad a ti, dile: estoy aquí, Señor. Estoy rindiéndome a ti, rindiendo toda mi vida, todo mi ser, todo mi corazón, todos mis pensamientos negativos. Yo los rindo a ti, rindo toda mi soberbia, toda mi necedad, toda mi terquedad, toda mi autosuficiencia, todo mi querer, mis fuerzas. Todo lo rindo a ti, Señor.
Quiero rendirme a ti como esa mujer se rindió. Quiero rendirme a ti, quiero darte todo como esa mujer lo dio todo, lo más costoso de ella. Ahí lo dio a ti, quiero darlo todo, Señor, a ti, mi tiempo, mi corazón, mi espíritu, todo, todo, Señor, porque como dice David, de lo mismo tuyo te damos. En realidad no tengo, nada es mío, ni mi cuerpo, ni mi espíritu, ni mi ser, nada es mío, todo es tuyo, todo te pertenece. Tú puedes quitarme a mis hijos, a mi esposo, las cosas que poseo en el momento en que tú quieras, Señor, y tú puedes hacerlo porque es tuyo y solo tomas lo tuyo, Señor. Subsistimos por ti, por tu gracia. Tenemos todo lo que poseemos, todo lo que creaste para nosotros, Señor, porque nos hiciste poco menor que los ángeles, pero no lo merecíamos, Padre. Pero gracias por todo lo creado, que no valoramos y no cuidamos. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mis hermanos, gracias por los padres que me diste y que disfruté. Gracias por los amigos, Señor. Gracias por la iglesia donde estoy. Gracias por los pastores de quien recibo. Gracias, Dios, por todos los que me rodean. Dile a Dios, gracias. Gracias. Dale gracias, ríndete a Él, dale gracias, dale todo lo que tienes, lo que posees. Dios te lo multiplica, te lo regresa. Nosotros le damos solamente el 10%, pero Él nos regresa el 90%. Nosotros le damos solamente poquito de ofrenda, pero Él nos regresa y nos multiplica en vida, en todo. Gracias, Jesús. Ahora quiero adorarte y exaltar tu glorioso nombre, oh Dios todopoderoso, que con el palmo de su mano midió las aguas, que con sus 3 dedos agarró el polvo de toda la tierra. Eres un Dios grande y poderoso, y aún así te has fijado en nosotros, Dios. Te has fijado en nosotros. Yo quiero ser agradecida contigo, que la gente que está escuchando aprenda a ser agradecida, que todos seamos agradecidos, que no haya ningún ingrato, Señor, en tu casa, que seamos agradecidos. Que nos rindamos a Cristo, que le reconozcamos que de Él viene todo, de Él viene todo, Él provee todo. Sin Él no podemos, Él sustenta nuestra vida, y si Él no nos diera el trabajo, no tuviéramos trabajo, y si Él no nos diera el aire que respiramos, no podríamos respirar. Si Él no nos diera esos mares, no tuviéramos esas aguas y esos productos que nos rejuvenecen, que nos sanan, que nos hacen fuertes. Si no tuviéramos esa agua de lluvia, Señor, para que llenar las presas, para sembrar los campos, no tuviéramos alimento, Señor. Si una sola hoja de un árbol no cayera sobre el suelo, no se movieran los árboles, el viento que nos das, todo, no podríamos tener oxígeno, Señor. Esas plantas que dan oxígeno al aire, que lo oxigenan, Padre eterno, todo lo maravilloso que eres, lo que haces, todo glorioso. Las capas de la tierra, Señor, que protegen, que nos protegen de los rayos solares, y que aún así nosotros ya hemos destruido, y aún así tienes misericordia y nos cuidas, Dios. Todo lo creado es tan perfecto para nosotros. Gracias, 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 mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias con mi corazón. Mil gracias por todo lo que has hecho, y por lo que seguirás haciendo, y por lo que harás. Y me alegro de conocerte y de saber que tú harás muchas cosas más ahí en medio de la necesidad, de tus hijos, ahí donde se están rindiendo a ti, donde te están dando todo, donde te están adorando. Ahí tú vas a hacer muchos milagros y te vas a glorificar, porque lo único que quieres es un corazón agradecido. Quieres que aprendamos a dar gracias. Qué hermoso es Dios. Colosenses 3:15 dice: y sed agradecidos. ¿Cómo es? Y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Gracias, Dios, porque eres bueno. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a dejarle el lugar al pastor para que reciba la bendición de parte de él. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar orando por las peticiones, los hermanos que nos han pedido oración. Vamos a orar hoy y vamos a dar también la bendición para esta semana. Pero antes quisiera leer Mateo capítulo 7, verso 11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos,
¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nosotros le pedimos a Dios porque sabemos que Él es la fuente de todo bien, la fuente de toda gracia, y que Él se goza en que su pueblo y sus hijos le pidan. Entonces vamos a orar, vamos a seguir orando por las personas que estamos orando. Padre, en esta hora queremos elevar nuestras oraciones y nuestras peticiones hasta tu presencia en este principio de semana. En el nombre de Jesús queremos empezar dependiendo y confiando en ti. Entonces seguimos pidiendo, Señor, por la familia Guzmán, Señor, para que tú termines la obra, Padre, en Fernando, Señor, y tengamos la respuesta, Señor, que queremos oír en el nombre de Jesús. También ponemos en tus manos, Señor, al tío de Julio allí en México. En el nombre de Jesús desbarato todo mal, todo tumor sea desbaratado en el nombre de Jesús, todo cáncer sea destruido y desbaratado en el nombre de Jesús, y que fluya la sanidad por Jesucristo nuestro Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todos mis hermanos que están pidiendo por sanidad milagrosa. Aquellos familiares nuestros, Señor, que se les ha diagnosticado clínicamente, Señor, el mal del cáncer. Sabemos, Señor, que en los últimos tiempos aparecerán estas plagas, Señor, y estas epidemias, Padre, pero en el nombre de Jesús, que nos has dado nombre que es sobre todo nombre, desbaratamos toda célula maligna en el nombre de Jesús, y sea sanada, sea, Señor, suplida por células sanas por Jesucristo nuestro Señor. Tu palabra, Señor, que sale de tu boca, hará todo aquello que tú quieres. Que esta palabra haga todo aquello que nosotros queremos en la vida de nuestros familiares, Señor, que no estén solos y no se sientan solos, Señor, que tu hermosa presencia vaya hasta el sanatorio y la cama donde se encuentran los que están padeciendo esta enfermedad. Hoy nosotros, los que estamos de pie, intercedemos por ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos el pan y la mesa de la iglesia del Señor Jesucristo. Toda familia, Señor, que ha abierto su corazón a ti y tiene una fe sincera en ti, Señor, sea multiplicado el pan en la mesa y haya en abundancia en estos tiempos de escasez y difíciles. En el nombre de Jesús, sea multiplicado el pan en la mesa de tu pueblo, en la mesa de tus hijos. Bendecimos, Señor, el dinero y los salarios de tu pueblo para que rindan y alcancen y sobren. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo tu bien y tu bendición que has dado, Señor, a nuestras vidas, y cómo puedes, Señor, aún sostenernos milagrosamente con maná que desciende del cielo. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios eterno, maravilloso y poderoso. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos, amén. Ven, Señor Jesús. Les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.